Le damos la bienvenida a todas las personas que de nuevo se conectan luego de este receso, que nos siguen por Facebook, por YouTube y por las redes sociales. Más de 100 personas conectadas hoy siguiendo Eurooportunidades. Nos vamos con el siguiente espacio: movilidad internacional de créditos. ¿Cómo aplicar como institución educativa superior para permitir a sus estudiantes y profesionales personales beneficiarse de este programa? Tengo el honor y el privilegio de presentar este video por un gran colega, Bruno Castro, quien trabaja en Bruselas, encargado de cooperación con las Américas en la Dirección General de Educación de la Comisión Europea. No pudo acompañarnos hoy, pero aquí está Bruno, que nos ha acompañado siempre en Eurooportunidades. Hola, muchas gracias por esta invitación y la oportunidad que me dan de presentarles Erasmus Plus, en concreto la movilidad internacional de créditos. Es una lástima, estoy muy triste de no poder estar en Colombia hoy, pero ya estamos todos acostumbrados a este formato híbrido. Me llamo Bruno Castro, soy encargado de relaciones con América Latina dentro de la Dirección General de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Comisión Europea y en concreto me encargo de Erasmus Plus. Les voy a presentar muy brevemente, en 8 minutos, en qué consiste la movilidad internacional de créditos. Para ello me voy a apoyar únicamente en un par de diapositivas. Y yendo al grano, lo que llamamos movilidad internacional de créditos es el intercambio tradicional que se viene dando en Europa desde hace más de 35 años, cuando surgió Erasmus. Es el intercambio de estudiantes, personal académico y personal no docente, administrativo, entre países europeos y de América Latina. Desde 2015 está abierta esta posibilidad de participación de colombianos que puedan ir a Europa, y en algunos casos también la movilidad es bidireccional. Voy a entrar más en detalle. Lo importante es que todos los niveles están disponibles, tanto grado como máster y doctorado. Los estudiantes de doctorado se benefician de una ambigüedad, dado que en algunos países europeos se les considera estudiantes, en otros se les considera trabajadores de la universidad, entonces pueden participar en ambas modalidades. La diferencia es que los estudiantes realizan este intercambio entre 2 y 12 meses y el personal entre 1 semana y 2 meses. Las tarifas, les voy a explicar, las diferentes cuantías de las becas, del apoyo económico es diferente. También es interesante añadir que es posible realizar pasantías y formación para el personal, es decir, el personal universitario puede acudir a impartir clases a Europa, pero también a formarse. No se trata de acudir a conferencias, pero por ejemplo el personal administrativo, en los primeros pasos de un nuevo convenio con una universidad europea, es interesante que viajen, las personas, los encargados de las oficinas de relaciones internacionales o de las diferentes facultades, para conocer mejor a la institución europea y profundizar en el partenariado. Y también puede haber cursos de formación específicos sobre cómo gestionar la movilidad. Por ejemplo, cuando hablo de pasantías, las pasantías para estudiantes pueden ser combinadas con un periodo de estudios, pueden ser, por ejemplo, 6 meses en la universidad y 6 meses de pasantía, o acudir directamente a la pasantía a través de una empresa, o en una organización, aunque siempre con la Universidad Europea como intermediaria. Y una novedad desde 2021 es la movilidad combinada. Erasmus Plus siempre consiste en viajar, siempre queremos enfatizar el componente transversal de las habilidades que se adquieren cuando uno viaja, cuando un colombiano viaja a Europa. No se trata solo de la importancia
pedagógica y docente de lo que va a aprender en clase, sino también de todas las habilidades culturales implícitas en esta estancia. Sin embargo, en ocasiones sabemos que no siempre es posible, que algunos estudiantes viajen durante 2 meses, tienen obligaciones familiares, profesionales. Entonces es posible realizar una movilidad física más corta y complementarla con un componente virtual antes del viaje para prepararlo y después del viaje para continuar trabajando aquello que ya se vio en persona. Damos unas subvenciones, unas becas, que voy a pasar a explicar rápidamente su cuantía. Y lo más importante es que para ustedes que son las instituciones, son las universidades colombianas, mi audiencia hoy, es importante que esta actividad de Erasmus Plus, a diferencia de otras que se están presentando en Eurooportunidades, aquí la carga burocrática recae sobre todo en su socio europeo. Esto es importante. Existen 33 agencias nacionales en Europa. Cada universidad europea va a postular, va a presentar un proyecto de cooperación internacional ante su agencia nacional, es decir, no ante la agencia ejecutiva, sino una universidad española presentará ante la agencia nacional española o ante la francesa o ante la Estonia, en cualquier caso, y recibirán un presupuesto para cooperar con el resto del mundo. En ese proyecto dirán que quieren cooperar con Colombia, con cierta universidad colombiana, entonces ustedes tienen que haber ya trabajado qué tipo de cooperación quieren hacer. En el momento de la solicitud puede no ser tan detallado, aunque siempre es recomendable si ya saben exactamente cuántas personas van a intercambiar, teniendo en cuenta el presupuesto, en qué disciplinas. Y en cualquier caso, antes de que la primera movilidad se lleve a cabo, sí que es necesario tener firmado un acuerdo interinstitucional. Nosotros disponemos de un modelo en la página web, pueden dejarse guiar por los socios europeos, pero también pueden negociarlo y modificar este modelo. Los socios europeos tienen más experiencia, quizá llevan décadas trabajando este modelo de intercambios y desde 2015, como digo, con el resto del mundo, pero ustedes pueden negociar cualquier aspecto relativo, por ejemplo, a la selección de los estudiantes, si quieren establecer paneles conjuntos o si solamente ustedes se encargan de seleccionar a los colombianos. En cualquier caso, la Universidad Europea va a recibir 500 euros por participante. Pueden ustedes negociar si lo gestiona todo la Universidad Europea o si ustedes se encargarían de gestionar parte de este presupuesto. El apoyo individual que reciben los estudiantes y el personal, como ven ahí, es entre 700 y 900 euros al mes para estudiantes. También depende de los costes del viaje. En el caso de Colombia suelen ser los costes máximos, hasta 1.500 euros, viaje de ida y vuelta. Los tramos, como ven, de pagos al personal son más complejos. Es importante señalar que es una contribución estandarizada. Hay personas a las que no les será suficiente, a otras quizá les sobre. Es una contribución, no se trata de costes reales. Y lo que es muy importante, sobre todo en su convenio con la institución europea, es asegurar el reconocimiento. Es muy importante que los estudiantes colombianos que vayan a Europa, cuando regresen a su universidad de origen, ustedes se comprometan a reconocerles los créditos o el trabajo que han realizado. Los estudiantes no han de perder tiempo de sus estudios, no han de perder un año o un semestre por haberse ido a Europa, sino que ha de establecerse una equivalencia entre las asignaturas que deberían haber cursado en Colombia y aquellas que cursarán en Europa, y para ello deben hacer ustedes un trabajo con sus facultades, con sus profesores, para explicarles que los alumnos ya están exentos si han aprobado en Europa, es decir, que tengan este reconocimiento. También les invito a preguntar a sus socios europeos, ya sea a través de la movilidad internacional de créditos o que tengan a través de otros proyectos, de otras nuevas posibilidades que tenemos más flexibles, pero quizá más complejas de explicar, pero que sepan que si ustedes quieren recibir estudiantes europeos, también pueden hacerlo, no mediante la movilidad internacional de créditos, sino mediante el Erasmus tradicional. Pregunten a sus socios europeos, ellos sabrán en el caso de que ustedes quieran recibir estudiantes europeos. La movilidad internacional de créditos, como digo, es para recibir profesores o personal europeo y para enviar profesores o personal colombiano y estudiantes colombianos a Europa. Las fechas, y ya debo terminar, son como en cualquier convocatoria Erasmus, se abren en noviembre, se cierra la convocatoria en febrero, así que es buen momento para comenzar a
a establecer contacto con sus socios europeos. Muchas gracias y que disfruten del resto de Eurooportunidades. Espero ver los datos de todas sus universidades en nuestras siguientes informaciones estadísticas y en nuestros siguientes reportes. Bueno, pues así Bruno nos dice, corran universidades, corran oficinas de relaciones internacionales a buscar esos convenios con otras universidades y con otros socios en Europa. A Bruno, mil gracias por esta introducción, pero como cada programa tiene un rostro, tiene un testimonio y tiene una experiencia, ahora quiero invitar a quien ha sido también organizadora de este evento, Sandra Juliana Toro, coordinadora de movilidad internacional de la Universidad del Valle. Un aplauso para ella y gracias por estar aquí. Bueno, espero merecerme el aplauso al final cuando les cuente todos estos testimonios que tenemos. Siguiendo con esta dinámica de primero tener la teoría y después el testimonio de cómo nos ha ido con estos Erasmus Mundus de movilidad internacional de créditos, y también pues aquí tengo muchos colegas míos que han estado en consorcios de estos Erasmus Plus, hoy los K171. Pues en principio decirles que tenemos que estar como instituciones de educación superior preparados para las invitaciones que recibimos de Europa. Y de pronto ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo llegamos a esas universidades europeas? Básicamente nosotros llegamos a esas universidades europeas por aquellos otros espacios que hemos compartido con las universidades en los países miembros de la Unión. Con esas universidades con las que nos sentimos muy confiados trabajando, a quienes también les podemos confiar el envío de nuestros estudiantes y de nuestros profesores o docentes, y también los que confían en nosotros para nosotros recibir esos estudiantes europeos en el marco de estos Erasmus Plus. Y como segunda instancia está la misma relación profesoral, o sea, nuestros docentes de la Universidad del Valle que tienen esa relación estrecha con sus pares en los países europeos. Entonces, básicamente son como las dos vías de acceso para llegar a nuestros pares en la Unión Europea. Ahora bien, en la parte práctica, ¿qué pasa después de esa invitación, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos dicen, oye, Universidad Colombiana, ¿quieres participar en este consorcio? Ofrecemos esto, más o menos básicamente estamos con estos países de América Latina. Primero, la información que solicita el par europeo, o sea, básicamente es nuestra información en cifras, nuestra información como capacidad institucional. Entonces, tener el PIC number siempre pues actualizado, tenerlo al día para que pues los pares nos encuentren fácilmente en la plataforma. Nos piden siempre la trayectoria y la experiencia de la universidad, entonces también son incluso, mi consejo es preformatear estas respuestas, lógicamente estarla actualizando. ¿Por qué digo preformatear? Porque más o menos entre diciembre y febrero llegan todas estas invitaciones y uno puede volverse loco queriendo responder a cada par para poder hacer un consorcio. Entonces, es bueno que son partes tipo. ¿Cómo se almacena la información? Es diferente. Por ejemplo, la Universidad de Granada tiene una plataforma súper sofisticada que uno accede con su código y con su enlace a la plataforma. Otros simplemente te mandan un formulario Word y simplemente tú lo llenas. Otros simplemente te mandan un cuestionario para que se llene. Llenarlo siempre en inglés, eso es muy importante, manejar siempre el inglés como el idioma para el acceso a estas movilidades internacionales de crédito, a este tipo de proyectos. Entonces, ese tipo de información sobre la trayectoria y la experiencia de la universidad la podríamos tener siempre lista más o menos para diciembre de cada año. Nos preguntan sobre nuestra estrategia de internacionalización y eso es muy chévere porque pues ahí nosotros nos podemos como explayar diciendo qué hemos hecho en nuestras universidades y qué nos hace orgullosos como unas universidades altamente internacionalizadas. Pero también nos están preguntando cuál es la estrategia de internacionalización de país
Y también nos preguntan cuál es la estrategia de internacionalización entre nuestra región y la Unión Europea. Entonces tenemos que estar muy atentos siempre como a esos mensajes que nos llegan desde el gobierno nacional, participar activamente en estos espacios, escenarios que trazan la internacionalización de nuestro país y también aquellos como eventos como estos de socialización que nos dan la idea de a dónde apuntan las relaciones entre la Unión Europea y Colombia. Eso con respecto a las estrategias de internacionalización. Nos preguntan incluso si tenemos un plan estratégico para llevar a cabo toda esta estrategia de internacionalización, de manera que este ítem es muy detallado, o sea, mientras más detallado seamos, es mucho mejor. Hay un punto cuarto que también daría mucha importancia y es la estrategia de inclusión. En la estrategia de inclusión nos preguntan es qué participantes con menos oportunidades le dará la institución, le dará prioridad y cómo va a acreditar que tiene ese criterio de inclusión. Entonces, bueno, acá de pronto nos queda un poquito más fácil las universidades públicas. Por ley tenemos nosotros la admisión por inclusión, o sea, entidades, estudiantes con vinculación afrodescendiente, indígena, víctima del conflicto, provenientes de sectores donde no llega la educación superior. Entonces, esos debemos privilegiarlos. Debemos entender que la Unión Europea quiere tener ese criterio de inclusión y nosotros tenemos que ser corresponsables a esa ayuda para que su proyecto sea lo suficientemente atractivo en el momento de que la Unión Europea lo evalúe. El otro tema es la calidad del mecanismo de cooperación y ahí nos están preguntando, por ejemplo, proyectos similares que hemos tenido con instituciones educativas en Europa. Ahí, por ejemplo, podríamos colocar, o como Universidad del Valle siempre colocamos proyectos específicos con países miembros. Entonces, no sé, si tenemos COSNOR con Francia, si tenemos los proyectos que tengamos con el DAD para movilidad. Recordemos que International Trade Mobility es movilidad. Entonces, siempre enfoquémonos a la movilidad, porque así ellos van a saber que nosotros como Universidad Colombiana tenemos esa experiencia en los temas de movilidad. Para investigación tenemos otros espacios, ahora Eric nos va a hablar de Jean Monnet, nos van a hablar de Marie Curie, pero siempre es una movilidad. Y el segundo punto a tener importancia es movilidad acreditada. Ellos quieren que nosotros como Universidad Colombiana demos el valor crediticio para que esa experiencia en Europa sea homologada por equivalencias aquí en nosotros como universidad de origen. En cuanto a mecanismos de cooperación, está también las personas responsables. Siempre una persona visible, ¿no? ¿Quién se va a encargar de eso en su universidad? ¿Con quién vamos a tener que hablar? Esa persona tiene un correo electrónico a quien llegarle. Esa personalización es muy importante cuando nos piden estos datos de la calidad de los mecanismos de cooperación. La firma del Interinstitutional Agreement pienso que el Interinstitutional Agreement es un formato para todos. Entonces debemos socializarlo con nuestras unidades de convenios o con nuestras unidades jurídicas para que cada vez que llegue un Interinstitutional Agreement pues sepan que es un preformato de la Unión Europea que es totalmente conocido y por ello va a llegar hasta la firma del rector de manera fluida y con facilidad, o sea que eso no nos vaya a crear muchos tiempos de espera o de demora. Otro punto es sobre la calidad del proyecto y la gestión. Entonces, ahí nos van a preguntar sobre qué disciplinas queremos priorizar, ya no temas de inclusión, sino qué disciplinas queremos priorizar dentro del proyecto, qué valores agregados veremos en este proyecto para la movilidad internacional, qué compatibilidades tenemos con los socios europeos, número de movilidades propuesto, y en número de movilidades pues quiero como abrir un paréntesis. El paréntesis es que de los proyectos Erasmus Plus, los K107 anteriores, los K171 ahora, desde el 2019 a la fecha, nosotros hemos tenido 7 consorcios
y en esos 7 consorcios hemos movido solo 13 personas. Entonces, ahí uno diría, Dios mío, o sea, ¿cuál es el Pareto ahí, no? ¿Cuál es el 80-20? Es mucho esfuerzo para tan pocas movilidades, pero si nosotros llevamos eso a dinero apalancado, entonces ahí es donde uno ve realmente que sí vale la pena, porque estamos apalancando por estudiante más o menos unos 10.000 euros, por movilidad de STA o STT, o sea, la movilidad de staff o para training, estamos moviendo más o menos entre 3.000 y 4.000 euros, que para una universidad pública, por ejemplo, eso es mucho dinero y es un gran beneficio para un estudiante. Entonces, ahí es donde está el real valor de todo ese esfuerzo, de esos 7 interinstitutional agreements que tenemos que firmar, pero que realmente cuando ya vemos en el producto y en el impacto, vemos que sí vale la pena realizarlo. Cierro paréntesis. En cuanto a el impacto y la socialización, esto es bien importante porque de hecho, espacios como estos va a ser ahora parte sustantiva de explicarle a la Unión Europea cómo la Universidad del Valle sí brinda espacios de socialización de todas estas experiencias, por eso agradezco mucho el habernos tenido como sede. Pero es que de eso se trata, ¿no? De contar nuestras experiencias, de compartir, de hacerlo testimonial, de cómo lo hemos hecho, de cómo así como nosotros lo hemos hecho, otros lo podrían hacer, cómo otros lo están haciendo mejor, para nosotros empezar a hacerlo de igual manera. Por ejemplo, el de Capacity Building me interesó muchísimo. Nosotros no tenemos muchos proyectos en Capacity Building, pero nos pareció muy interesante el panel anterior, lo que vimos, y creo que podemos mejorar el impacto trabajando con la empresa, con la industria. El número de proyectos relativos al recurso de cooperación internacional para académicos e investigación, porque recordemos que esto no solamente es para estudiantes, también es para los profesores. Número de estudiantes, bueno, esto son indicadores de impacto, o sea, ellos nos llegan incluso a pedir indicadores de impacto. Y no es que nosotros como jefes de relaciones internacionales o gestores internacionales vamos a ir al libro que nos da toda la batería de indicadores de gestión de la internacionalización. No, seamos creativos, miremos cada proyecto tiene un impacto diferente, no corresponde a una batería de indicadores. Por lo general nosotros, ¿qué indicadores hemos sacado de este tipo de proyectos? Número de estudiantes y profesores en movilidad internacional, súper tradicional. Número de proyectos relativos a recursos de cooperación internacional para académicos e investigación. Número de estudiantes de posgrado, tutoriados por expertos internacionales. También nos piden, por ejemplo, qué herramientas, qué medidas, qué actividades vamos a planear para llevar a cabo y difundir los resultados del proyecto de movilidad en todos los niveles, o sea, tanto la movilidad de créditos como la movilidad de profesores. Ahora bien, hay otro punto importante fuera de todas estas informaciones que nos pide el PAR, y es sobre el Interinstitutional Agreement. Ahí el consejo que daríamos como Universidad del Valle es que familiarice a la universidad con este formato, porque no solamente en la unidad de gestión de internacionalización es donde llega el Interinstitutional Agreement, puede llegar a cualquier profesor de la universidad. Muchas veces no nos damos cuenta que se están firmando Interinstitutional Agreements solo cuando Jurídica nos dice, hey, aquí hay un convenio que se está firmando en la Unión Europea. Entonces, para no perder tiempo, es muy bueno familiarizar a la comunidad universitaria y profesoral, lógicamente a la oficina jurídica, y como les decía anteriormente, es el mismo para todos. Bruno mencionaba la movilidad combinada. La movilidad combinada la estamos utilizando más que todo para los STA y los STT. Es muy apreciable, sobre todo en la movilidad de estudiantes de doctorado. Esta movilidad combinada puede ser efectivamente durante unos 4 o 6 meses, que eso nos da un buen periodo de tiempo, pero al menos podríamos decir 3 meses puede ser virtual y 3 meses pueden ser presenciales. Esa es como nuestra experiencia frente a la movilidad combinada, y pues es como lo nuevo que uno ve que llega a este tipo de proyectos de movilidad internacional de créditos. Yo quiero dejar ahí porque pues como organizadora tenemos que
recobrar tiempo, porque hemos tenido unos retrasos, creo que en este momento tenemos un retraso de 15 minutos en la agenda. Yo lo quiero dejar ahí, pero quiero invitarlos mañana a ya la parte testimonial de la movilidad internacional de créditos. Vamos a tener conectado a un estudiante desde Francia. Ahí él va a hablar de los muchos beneficios que le ha traído este tipo de movilidad. Vamos a tener un profesor que fue un STA y él nos va a comentar cómo fue su relación con el paracadémico y cómo fue llevar a cabo un proyecto Erasmus desde su visión profesoral. Entonces vamos a tener nuevamente a Laura dándonos un recorderis genérico de qué es movilidad internacional de créditos, pero mañana yo creo que podríamos cerrar esta parte testimonial con los actores y con los beneficiarios de este tipo de programas que nos ofrece la Unión Europea. Muchas gracias.